Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. 17 horas en la República Argentina. Esto es Mi Producto La Voz, espacio de difusión de contenidos de valor que circulan en la red en relación al artista de la voz y a su formación. Hoy en Herramientas para el Comunicador estaremos hablando con la doctora Cintia Fernanda Velázquez, abogada, especialista en Derecho Civil, y conversaremos justamente del ejercicio responsable de la profesión del locutor, del marco legal en nuestro país, en Argentina, del experto comunicador y de la profesionalización. Un saludo a los que se van incorporando. Les voy recordando que este es el último live de esta semana porque empieza el Congreso de la Voz hasta el domingo. Muchísimas actividades, así que nos reencontraremos por ahí, el intercambio internacional con tantos colegas. Va a ser algo hermoso, 100% online. Entren en la página del Congreso de la Voz para verificar todas las actividades, que estaremos también subiendo algunas publicaciones, por ejemplo, sobre los paneles, muy interesantes. Y para aquellos que no puedan asistir, también subimos información en Mi Producto La Voz, como por ejemplo actividades sobre redes sociales, LinkedIn, organización, industria. Bueno, hay de todo. Gratuito el 23, el 24, y un montón de actividades, más las masterclass de Patricia Luciano, no se olviden, los días sábados, que continúan para aquellos que no puedan ir al Congreso, pero si pueden sumarse, bienvenidos. Por otra parte, quiero recordarles que hoy Andrea Chacana, profesional que ha estado en este espacio, Mi Producto La Voz, compartiendo sus conocimientos, productora, coach, speaker de Ecuador, está haciendo un webinar absolutamente gratuito, muy interesante para potenciar la carrera artística como voiceover, como Voice Talent. Recordá que Herramientas de Gestión para Artistas te tenés que inscribir para poder ingresar a su webinar, que es hoy 20 horas Ecuador. Y agradecer finalmente a las chicas de Calificadas que estuvieron hace poquito, la semana pasada, en nuestro vivo de live de Mi Producto La Voz, que me han obsequiado un libro súper lindo, a Constanza y Carolina, muchas gracias. Un libro que recibí online, Entrenamiento en Oratoria, el método para hablar en público y disfrutarlo. Maravilloso, lo estoy leyendo y voy a subir algunos posts por ahí. Recuerden estar atentos a toda la información. Y ya está Cintia, la voy a convocar, la voy a invitar. ¿Dónde está? Aquí está. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Civil, la doctora Cintia Fernanda Velázquez. Le estamos aguardando y hablaremos sobre el ejercicio responsable de la profesión del locutor. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo verte y qué lindo conocerte de esta forma, dado que hace tiempo que te vengo siguiendo en las redes y quiero invitar a todos a ver tu página, tu perfil, porque tenés muchas notas realizadas a distintas personalidades y además mediática, porque últimamente estuviste incluso en un canal importante aquí en nuestro país, en Telefe. Sí, Estuviste bueno, convocada. mediática, ponele, Bueno, pero sí, ¿qué pasó? estuve muy activa en cuarentena, es verdad. Estuve como Es vos, que verdad. sos tan generosa siempre, bueno, compartiendo unos vivos con los seguidores, compartiendo tips, sí, como sobre cómo llevar mejor la cuarentena, sí, con distintos temas, no solo legales, sino también de la parte de lo que es los profesionales de la psicología, de la comunicación, ¿sí? Tuve a dos locutores hablando, a Julio Lagos y a Ariel Falcini, Sí, ¿sí? maestro. Sí, Sí, excelente, los vi. sí, Bárbaro, acompañar desde ese punto, ¿no? El comunicador, porque sos una comunicadora, de alguna manera todos los que hacemos esto, y hay que hacerlo con responsabilidad, con criterio. Y cuando sos locutor, existe una normativa, un régimen que te habilita. Y de esto vamos a hablar en el día de hoy. ¿Te parece, Cintia? exacto. Bueno, vos bien marcaste la diferencia, ¿no? Sobre los comunicadores, ¿sí? Y los locutores. Si te parece, podemos hablar con mucho respeto de los locutores profesionales y los expertos comunicadores, ¿sí? Por Para ser supuesto. locutor profesional, tenemos ciertos requisitos que ahora en un ratito ya los voy a explicar. Pero vayamos a esto primero de experto comunicador. ¿Mm? Experto comunicador es una persona que trabaja hace muchos años en los medios, que es reconocido, ¿sí? Que ya tiene una expertise, una experiencia y es indudablemente un comunicador, ¿sí? Como vos estabas diciendo, haciendo la introducción un poquito recién, yo a esa gente no le llego ni a los talones, nada,
porque lo mío fue algo de hobby en cuarentena, con lo cual no estaríamos hablando de ese caso, sino que estamos hablando de gente fuerte en el medio, con mucha experiencia, Con trayectoria. induditable, ¿sí? Para el resto, exacto, con trayectoria, ¿sí? Reconocidos, y que podemos hablar que son expertos comunicadores. Pero en ese caso no siempre encontramos una matrícula profesional habilitante, ¿sí? Así Eh, es. Y ahí sino que hablamos de lo que hacen normativas. es ayudarse con profesionales locutores, con locutores profesionales. Y ahí vamos un poquito a explicar el tema de los requisitos y el tema de las habilitaciones y de todo lo que nos da la normativa en nuestro país para trabajar de forma responsable como locutores. Sí, Bueno, vamos a primero, aclarar, Cintia, que nos escuchan de muchos países o luego nos escuchan con tiempo, con más tiempo, si no es en este momento exacto del live. Locutores, comunicadores que están en otros países, como te decía, y que tienen sus carreras de comunicación y tienen su oficio o han tomado talleres, cursos de periodismo, de trabajos con la voz. Entonces, acá en Argentina vamos a aclarar que tenemos la carrera de 3 años, donde ISER, el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión en Argentina, te otorga esta matrícula al finalizar los estudios. Ahora nos vas a hablar de lo pero que es ya que me decís que la tenemos normativa. público, ya que me decís que tenemos público como de varias nacionalidades, de varios países, vamos a tratar de hablar como para todos, pero desde nuestra legislación. Porque como todos sabemos, todos los estados cuando se forman, lo que hacen es organizarse, ¿sí? Las naciones. Y para que una nación, un estado, en realidad, se organice, lo que hace es comenzar a legislar, ¿sí? Las leyes, los decretos, las reglamentaciones, lo que hacen es ordenarnos, ¿sí? Y darnos un marco legal, ¿sí? Es lo que nosotros siempre hacemos, una cajita. Todos nosotros, todo el pueblo, todo el populus, nos tenemos que manejar dentro de esa cajita, ¿sí? De ese ordenamiento legal. Todo lo que está hecho fuera de esa cajita es ilegal, es inconstitucional, porque en nuestro país, la normativa, el triángulo, todos sabemos, y en la mayoría de los países, está encima de todo la Constitución. También están los tratados internacionales, ¿sí? Y vamos bajando. Estoy explicando esto porque nos vamos a referir, como vos recién bien decías, que la profesión del locutor, ¿sí? Los requisitos que están dados en una resolución que tiene un nivel mucho más bajo que lo que es la Constitución, por supuesto. Estamos hablando de la punta de la pirámide y estamos hablando de la base, ¿sí? Y que está dada por un organismo oficial, porque así lo fueron las leyes, el Congreso le fueron dando poder. Y ese organismo es, por ejemplo, el CONFER, ¿sí? Entonces, el CONFER está autorizado para emitir ciertas reglamentaciones. Una de esas reglamentaciones que emitió en el año 2003 es la reglamentación 709, perdón, ¿sí? Sí, del La 2003. 709 del 2003 es la que nos da las directrices de cómo vamos a hacer para que nos habiliten para trabajar de locutores, y previo tiene otros pasos, nos va marcando la carrera de locutor, cuánto debe durar, dónde se debe cursar, ¿sí? Esto es bastante administrativo, son 27 artículos en donde podemos decir está todo lo que se necesita para ser locutor. Pero todo lo que se necesita para ser locutor tiene que ser validado por el ISER previo a que se le toma examen al futuro locutor, ¿sí? Y hay otras formas también de convertirse en locutor. Así que si te parece, vamos adentrándonos en esta famosa resolución 709 del 2003. Me parece perfecto. Te aclaro que además hoy está ENACOM, que es el ente regulador de las comunicaciones justamente, creado, creo que en el 2015 se creó, ENACOM. Vamos a hablar del régimen de habilitación, 709-03, Bueno, hablemos un poquito entonces, de las comisiones. bárbaro, eso te iba a decir. Para llegar a la habilitación, lo que nos dice esta resolución
son las funciones que va a tener el locutor. Hay funciones exclusivas y hay exclusiones, ¿sí? Te digo la verdad, se me acaba de apagar la luz. ¿Se me ve? Ay, sí, sí, se te ve, ¿Sí? pero se te ve más oscurita. ¿Sigo, Sí, se sigo te ve. teniendo luz? Tenés Bueno, luz, se te ve bien. tengo luz, perfecto, porque ahora vamos a buscar una batería portátil, va a ir el asistente y me va a Muy bien, enchufar tenés la luz. asistente. Qué suerte que tenés Claro. asistente. Así somos las abogadas que trabajamos en casa en Argentina. Así tenemos un marido ingeniero que nos ayuda a los vivos, nos lee las preguntas, nos las anota, nos pone la batería, ¿sí? Qué suerte. Bueno, Me ahora en un alegro mucho. minutito van a ver que se ilumina todo porque está acá atrás trabajando un ingeniero. Bueno, y entonces yo me Bueno, distraje y les estaba diciendo que hay. las funciones. Claro, hay. Vamos a Exclusivas. la norma. Hay excepciones. ¿Cómo son las incumbencias de los locutores? Bueno, ahí para ayudarme también está Juan Fidalgo, Sara Cor, sí, somos varios ya que nos estamos Ah, son viendo. varias. Muy bien. Bueno, entonces, el locutor tiene distintas cuestiones de las cuales ocuparse que están bien descritas en esta resolución. Pero también hay excepciones, ¿sí? Lo que dice es que, como para hacerles un resumen, porque lo tienen muy claro en esta resolución, y que son 27 artículos, les decía, y es una materia, esta resolución es una materia que se estudia en la carrera, ¿sí? Hay Sí, una materia marco legal específica se que... llama. Exactamente, Se sí, llama que marco se ve. legal. Y ¿sabés por qué Bueno, se ve también? Es importante conocerla para el ejercicio, porque por falta de información se pueden cometer algunos errores o incurrir en sanciones innecesarias, ¿no? Por una exacto, parte. Y eso lo por vamos otra a charlar parte, bien ahora. uno a veces ve irregularidades en los medios y se sorprende. ¿Por qué? Sí, ¿Es una excepción que esta persona que no es locutora pueda decir una publicidad? ¿Hay excepciones en este exactamente, punto? esta es una excepción, exactamente, como vos estás diciendo. En esta resolución, reglamentación, hay excepciones, ¿sí? En el año 2003, lo que se veía era que, bueno, nosotros vamos a decir que todas estas tareas las tiene que cumplir un locutor, pero finalmente no es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque las multas eran tan pequeñas que las emisoras decidían, ahí volvió la luz, ¿no es cierto? Sí, ahí Ahí volvió. estamos. Ahí volvió, se hizo la luz, muy bien. Bueno, las multas eran tan pequeñas que las emisoras decidían pagar las multas, incurrir, ¿sí? En penalidades, porque la verdad es que no les dolía. Entonces, ¿qué hizo el CONFER? Lo que dijo, bueno, recién en el 2005 modificó el artículo 2 con otra resolución y dijo, bueno, acá vamos a hacer excepciones. Por ejemplo, que la figura central de un programa pueda leer algún tipo de publicidad o mencionar, pero no significa que no se necesite un locutor de piso. Sí, siempre tiene que estar apoyado en un locutor de piso, ¿sí? En la Argentina, yo les dije iba a tratar de hablar para el público que después va a ver las repeticiones. Negra. Bueno, Sí, es en, inglés. en la Argentina, los locutores también, como están profesionalizados, gozan del derecho a estar sindicalizados, ¿sí? A tener representantes sindicales. Y entonces acá entra a jugar la SAL, ¿no? El Sindicato Argentino de Locutores, o el SAL, ustedes le dicen el SALCO, el SAL, ¿sí? Sí, El exacto. Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores. Bueno, si ustedes entran a la página de Salco, van a ver que hasta tienen categorías y está bien tabulado el tema de los sueldos, vamos a decir, porque ya no son honorarios cuando están en relación de dependencia de los locutores. Esto que llamamos locutores de piso, ¿sí? Las suplencias de los locutores, o sea, siempre está todo previsto para que en el piso, en la radio, como bien lo dice la resolución, en todo ámbito donde se emita una imagen o se escuche una palabra, tiene que haber un locutor, ya sea, lo dice por BCR, por televisión por cable, por internet, dice el artículo 2, ¿sí?
dije, por televisión abierta, por Es decir, radio FM, AM. la figura que conduce va acompañada por este locutor de piso. O sea, puede nombrar, puede mostrar el producto, nombrarlo, pero siempre detrás tiene que estar obligatoriamente, ¿no? Como un derecho adquirido, como vos Exacto. mencionás, el sindicato, porque está la ley de contrato laboral, por supuesto, del artículo 14 bis, acerca del salario básico, vital y móvil, vacaciones, todo, pero Exacto. Talco lo que hace es apuntar a los convenios de trabajo, que es buscar las mejoras para el trabajador, justamente. Los locutores en Argentina, le contamos a todos que tienen convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Que tienen una regulación especial, por eso yo les remití a la página del sindicato, en donde hasta pueden ver que tienen escalas salariales puntuales, ¿sí? Tienen tanto para capital, para distintas jurisdicciones, ¿sí? Como para las distintas provincias. Está bien delimitado la tarea del locutor. Yo llegué a esto mencionando lo que se enuncia en el artículo 2 de la resolución 709 del 2003, que fue modificado en el año 2005. Esto uno dice, bueno, ella lo dice porque es abogado, le gusta, no. Para quien va a trabajar como locutor, es muy importante conocer este artículo. ¿Cuáles son las tareas que se destinan al locutor? ¿Sí? Que en todo noticiero debe haber un locutor, por lo menos, que lea los copetes, dirán ustedes, porque así no lo dice la resolución, pero para hablar en un lenguaje como yo hablo en mis vivos, ¿sí? Que se entiende, que lo entienda todo el mundo. Por ejemplo, sé que está Juan Fidalgo, que él es estudiante secundario y no entiende el lenguaje de la resolución, ¿sí? La parte, entonces vamos a hacerlo más apto a todo público el lenguaje. Entonces, los copetes tiene que leer obligatoriamente, tiene que nombrar sí o sí el producto que se comercializa, ¿sí? Que se hace la propaganda. Lo puede decir la figura principal del programa, pero lo tiene que reforzar el locutor, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos a Juanita, Juan, los fines de semana, ¿sí? Ella te saca la cajita y te dice el nombre del producto, pero el locutor tiene que volver a mencionarlo, ¿sí? Y por eso cobra un salario. Vamos a hacer referencia que Juanita es la nieta de Mirta Legrand y que tiene los Claro, vamos a aclarar almuerzos para la aquí en gente, tenemos acá Argentina. un famoso programa los sábados y domingos, Programa. antes era solo los domingos, almorzando con Mirta Legrand, en donde se tiene mucha publicidad y la figura principal del programa hace constante referencia a las distintas publicidades, a los distintos productos que se publicitan. Entonces uno podría llegar a pensar, como era antes del 2003, está infringiendo esta normativa. No, las excepciones del Cintia, ¿me escuchás? Porque artículo tenemos 2. un pequeño delay. No sé cómo venís con internet. No se escucha muy bien. Hubo un pequeño delay por ahí. A ver, Em, estábamos hablando te de... fijaste. Sí. ¿Ahora se me escucha bien? Se, se tilda cada tanto, pero repetinos el concepto de Bien, recién. repito entonces. Estábamos hablando de un programa muy famoso de hace muchísimos años en Argentina, que es Almorzando con Mirta Legrand, donde la figura central del programa constantemente nombra a los anunciantes, ¿sí? A los productos que se publicitan en su programa. Entonces uno podría llegar a pensar, ¿está incumpliendo con la normativa vigente? No, en realidad lo que pasa es que cae en una de las excepciones del artículo 2, ¿sí? Que en donde nos enuncia la labor, la tarea que sí o sí obligatoriamente debe llevar a cabo un locutor. Ese artículo 2 se encargaron en el 2003 de hacer una excepción, y la excepción es que la figura central del programa podrá mencionar el artículo que se publicita o las noticias, pero debe estar siempre acompañada de lo que llamamos un locutor de piso, ¿sí? Es obligatorio. Dice de por lo menos un locutor. Perfecto. Vamos a pasar ahora, Cintia, a las categorías. Porque Sí, hay locutor nacional y locutor local. Contanos exacto. un poquito la diferencia. Perfecto. El locutor nacional, como bien lo dice la palabra, rinde un examen o cursa una carrera donde el programa tiene que estar dado por el ISER, la carrera tiene que durar como mínimo 3 años, ¿sí? Y
lo habilita para trabajar en todo el territorio de la República Argentina, ¿sí? Tenemos distintos institutos que están reconocidos por el ISER y que tienen que cumplir con esto que les decía, el programa de estudio, el plan de estudio, ¿sí? El mismo. Claro, el mismo. Y después tenemos el pedido de habilitación de habilitación de locutores nacionales que puede realizar cada uno de los medios. Eso es más para el interior, ¿sí? Entonces, lo que le exigen es que tenga rendidas algunas materias que son básicas, que están enunciadas en la resolución 709 del 2003, ¿sí? La verdad se las voy a leer porque son bastante, sí, no, vamos como para que leer, sepamos como mínimo qué tiene que saber un locutor nacional. Son porque, por prácticas de ejemplo, locución, obviamente, perdón. Los que estaban ya cursando carreras de periodismo, de comunicación social en el 87, 88, 89, después se les ha pedido un examen de voz y hacer dar libres algunos cursos para poder acceder también a la habilitación. Exacto, en los años que vos nombraste, el ISER dio cursos de periodismo. Y entonces en la resolución se los nombra, ¿sí? Específicamente y se dice que van a poder rendir este examen, ¿sí? Yo a lo que me refería ahora son a el pedido de habilitación de locutores nacionales que pueden hacer algunos medios, ¿sí? Que es algo aparte de haber cursado una carrera en el ISER o en los institutos reconocidos a tal fin por el ISER, ¿sí? Perfecto. Bueno, las materias que se le piden son práctica de locución, cultura general, ¿sí? Por eso me pareció simpático como para leerlo en este vivo, porque uno dice, ¿qué estudia un locutor? Bueno, como básico tiene que estudiar estas materias, que es práctica de locución, cultura general, régimen legal de radiodifusión, que es lo que decíamos recién, que es de todo esto que estamos hablando, esta normativa, teorías de la comunicación, o sea, saber de qué va a trabajar, ¿sí? De qué viene, y eso es como para el locutor nacional. Bueno, y hay otra categoría, vos me preguntabas qué tipos de locutores puede haber, el locutor local. ¿Y para qué lo habilita este locutor local? Lo habilita para trabajar en ciudades que estén a 75 kilómetros de la capital federal, ¿sí? O por lo menos a 50 kilómetros de donde exista un instituto donde se estudie la carrera, ¿sí? Bueno, o que sea adscrito o que sea o ISER. Perfecto. Claro, exacto. Entonces es el locutor de la provincia, por ejemplo, un locutor regional, local, en las provincias del interior de nuestro país, de Argentina. Claro, entonces va a trabajar solamente en esas localidades. Pero yo te voy avanzando un poquito en la normativa, así después hablamos de otras cuestiones que no son tan aburridos, que no tienen tantos requisitos. Pero esto hay que comentarlo, porque el que quiere ser locutor lo tiene que saber, ¿sí? Es importante porque hay un cupo para habilitar. En el interior del país hay un cupo para habilitar locutores locales, depende de la emisora y depende del plantel estable que tenga. Exacto, eso te iba a contar, que en muchas localidades, en localidades más bien chicas, no se tienen locutores nacionales siempre disponibles cerca, ¿sí? Bueno, entonces lo que se hace es pedir la habilitación. La habilitación puede ser por un tiempo o puede ser, o sea, transitoria o definitiva. Aquí hay que tener en cuenta si esa persona que se pide la habilitación va a ser con relación de dependencia del medio que pide la habilitación o sin relación de dependencia, ¿sí? Le van a dar por menos tiempo. Cuando se pide esa habilitación, tienen que dar el examen que nosotros acabamos de decir recién, porque no es que cualquiera pide una habilitación y trabaja de locutor, porque si no sería totalmente dispar con el locutor nacional, con el locutor que estudió, se recibió y tiene el carnet, ¿sí? No, exacto, no es un curso, entonces, ni tampoco pagar una certificación en un tiempo breve, sino que realmente es una carrera
en el tiempo con un programa en común a todos los institutos que dicten en relación a ISER. Exacto, pero como esta normativa, habíamos dicho desde el principio, desde el 2003, tenía como que subsanar algunas cuestiones que de hecho se daban y tenía que seguir avalando cuestiones que antes estaban reconocidas, no podía hacer un cambio. Entonces se fijó algunas cuestiones. Nuestro país es muy grande y no en todas las localidades, no en todas las provincias hay un instituto para estudiar, o había en ese año un instituto que estuviera reconocido por el ISER para estudiar la carrera o para hacer el curso para después rendir. Entonces se tuvieron en cuenta estas cuestiones. Se dan habilitaciones a locutores que son locales. Que todos sabemos cuando viajamos que hay radios locales, que están los señores locutores, que hablábamos cuando empezamos hace un ratito, son comunicadores expertos, son personas que tienen experiencia, expertise, que son reconocidos. Entonces no podían de un momento para el otro dejar de trabajar, ¿sí? Entonces el bache se va cubriendo. Entonces, la entidad, el medio... Claro. Entonces el medio pide la habilitación. Y la habilitación puede ser provisoria, por un tiempo temporal, o definitiva. Como bien decías vos hace unos minutos, hay un cupo para pedir esta habilitación, ¿sí? Porque lo mismo, repito, no es que se puede habilitar millones, cientos, ¿sí? Decenas, no. Vamos a poner un cupo para que tengan trabajo los que estudiaron la carrera también. ¿Para qué? Para incentivar que se estudie esto, ¿sí? Entonces, hablamos de que cada 10 empleados que tenga el medio de comunicación que pide la habilitación, le van a dar un cupo de 2 locutores provisorios, ¿sí? Perfecto. Entonces, Cada en el caso 20 de... le van a dar 4, Sí. y creo que es hasta 40 o hasta, sí, hasta 20, 4. Y después eso se va renovando cada 6 años, no es eterno. Y eso también tiene una lógica, ¿sí? Cada 6 años es ese cupo. Distinto es si están en relación de dependencia con el medio. Si están en relación de dependencia con el medio de comunicación, no tiene cupo. También es algo lógico. Es como para cuidar la fuente de trabajo, ¿sí? Claro. Y después hay otro tema, un fenómeno que se genera que está muy centralizado todo acá en Capital, ¿no? Y se dificulta mucho a la gente del interior venirse para acá, los chicos vienen a veces, alquilan, Sí, cerca de los institutos para poder estudiar, se hace difícil. Entonces son posibilidades que se van dando, ¿no? Mientras que esto va a sí, ir modificándose, me imagino que seguirá sí. actualizándose a las necesidades de hoy. Tal cual. Mira, pero te cuento que yo me fui enterando, leyendo la resolución, siendo un poco chusmeta, que los profesores del ISER van a tomar los exámenes al interior y que los institutos, viste que te comentaba hace un ratito, están obligados a dar las mismas materias que se da en el ISER acá. Así que ahora como que en los últimos años se van teniendo más posibilidades en el interior. Igual lo que vos decís es verdad, hay mucha gente que prefiere venir a estudiar directamente para acá. Porque una vez que vos terminás la carrera en el ISER, que es muy difícil, todos sabemos, si tiene esa fama, es así, tienen la posibilidad ya de recibir el carnet, ¿sí? También está en la resolución los requisitos. Cuando vos cursás en el ISER, Claro. cuando cursás en institutos reconocidos por el ISER, esto que decíamos, cuánto tiene que durar la carrera, cuántas materias, qué exámenes se tienen que dar, qué títulos tenés que tener. Por ejemplo, la resolución es muy clara que tienen que tener título secundario todos los que van a rendir, ¿sí? Y hace unos minutos leíamos las materias que se le piden por lo menos. Así Así que es. bueno, esos son los requisitos, pero yo a los que estén interesados en seguir la carrera les recomiendo que le den una buena lectura a esta resolución. Siempre me equivoco el nombre, es típico de abogado eso. 709 del 03, 709 del 2003. donde además se habla incluso de cuántas posibilidades tenés de rendir, creo que son hasta 5 oportunidades que Muy podés bien. presentarte, te notifican 30 días antes. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta validez de la habilitación, porque es importante tener una matrícula, pagar por ella. Háblame desde la profesionalidad, que es lo que estamos justamente Claro, apuntando. bueno, ¿Por qué hay que como tener bien una decías vos, matrícula?
al finalizar esta resolución, después de decirnos qué tenemos que estudiar, cuánto tiene que durar, qué hace el locutor, de darnos el marco, también nos habla de cómo nos habilitamos con el examen, cuando nos dan el carné, hay un padrón, si ustedes también vuelvo a remitirlos a la página del sindicato, van a encontrar que hay un padrón de locutores habilitados, ¿sí? Que tienen un número, que eso se va a ver reflejado en el carnet, no por nada lo vemos en las redes sociales, como que para los locutores es el orgullo mostrar ese carnet, porque les costó mucho llegar a eso, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa si trabajan sin ese carnet? O sea, pueden ser imputados de un delito, ¿sí? Y quien va a llevar adelante también un sumario, es el CONFER, ¿sí? Y les va a imponer penas. Las penas no son de prisión, ¿sí? Pero son onerosas. Y lo que termina pasando también es que les impide trabajar, ¿sí? Claro, es decir, es de carácter definitivo en la medida, el título, en la medida en que no haya alguna pena por ahí circulando, algo No, judicial no. que te puede Yo impedir. considero, yo considero que los que rinden, los que tienen el carnet, no tienen No, no, ninguna pero me pena, refiero salvo que cometan a otras cosas de la un vida. delito de calumnia e injuria, que ahora también lo voy a aclarar. Pero como están dentro de la reglamentación para ser locutor, no deberían tener problemas. Los que están en problemas son los que trabajan sin tener la habilitación, ¿sí? Exactamente. Y vamos a aclarar que el monto o el arancel está determinado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y justamente queríamos hablar de eso, ¿no? De la importancia del aporte y por qué se cobra en la matrícula. Bueno, como toda profesión liberal, lo que se llama es colegiarse, ¿sí? Adherirse a un colegio de profesionales. En el caso de ustedes no le dicen colegio, ¿sí? El CONFER actúa de organismo de control. Los abogados, por ejemplo, tenemos un colegio de abogados en cada jurisdicción. Pero esto, vuelvo a repetir, es común a las profesiones liberales, al igual que los abogados, los médicos, se tienen que colegiar, ¿sí? Y esto además da beneficios, da obligaciones y da beneficios. Vamos a pasar rápido a las obligaciones. Las obligaciones, una es pagar la matrícula, ¿sí? Cumplir con el pago para que te habiliten, tenerlo al día, ¿sí? El pago del carnet, ¿sí? De la matrícula, llamamos los abogados. Eso permite que el organismo siga funcionando, ¿sí? Y permite trabajar. Y te da muchos beneficios, por ejemplo, estar protegido, ¿sí? Tener un paraguas de contención que va a regir, a enmarcar tu profesión, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que hacerlo, está bueno hacerlo y se debe hacer. Además tenemos la legislación o la reglamentación que a los locutores los obliga, ¿sí? Y para trabajar como corresponde. Sí, recién mencionabas un aspecto que hay que ser muy cuidadoso en el ejercicio de la profesión, donde aparece la ética profesional, la responsabilidad ulterior, es decir, hacerse cargo de lo que uno está diciendo, cómo lo dice, cómo van a afectar esas palabras, a quién van dirigidas, si hay una cierta intencionalidad o no en ese discurso. De alguna Exacto. manera, cuidar, ¿no? Hasta los verbos que usamos, este condicional, no usar términos asertivos, o sea que no se trata de afirmar nada, simplemente hablar, esto podría haber ocurrido. ¿Por qué? Porque esto nos puede evitar un gran inconveniente, como caer en calumnias e injurias, que te pido por favor, nos digas qué es cada una. Sí. Son dos delitos, ¿no? Pero ¿cuál es más grave? ¿Y cómo lo No, sorteamos? bueno, ¿O siempre hay una pena? ¿Cómo es no, el tema? bueno, te cuento todo eso. Esto que estamos hablando, recuerden que es una materia y que lleva un cuatrimestre, un semestre por lo menos, y que lo estamos resumiendo en 50 minutos, ¿no es cierto? Y que siempre Estamos yo dando la intento, los que me importancia. siguen en los vivos saben, tener un lenguaje llano, claro, hace un rato decía apto a todo público, que se entienda. Así que desde ese lugar lo vamos a explicar, ¿sí? Pero bueno, está muy bueno lo que vos estás, el tema que estás preguntando, porque dijimos, bueno, tenemos la matrícula en orden, ya estamos, somos locutores, salimos a trabajar y no podemos tener inconveniente. Bueno, ojo, ¿qué nos puede pasar?
nos puede pasar que no nos paguen también, ¿no? Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, Cobra. Pero bueno, vamos Tarifas. a esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué depende de mí? Yo decía, dentro de un ordenamiento tenemos leyes que nos marcan derechos y obligaciones, ¿sí? Bueno, derecho a trabajar es un derecho constitucional, ya lo conseguimos con el carné y bueno, y estamos trabajando, estamos gozando de nuestro derecho. A recibir también un salario justo, también lo nombramos, tenemos defensa a través del sindicato, de sindicalizarnos, son todos derechos constitucionales que los locutores en Argentina, por suerte, lo tienen, ¿sí? Bueno, pero ahora van a trabajar. Y como bien dijo Vivi, hay que tener cuidado con lo que se dice. La voz, como bien vos decís vos, es el servicio, ¿sí? Es el instrumento, es el medio también, ¿sí? Es muy importante porque estamos comunicando, o sea, del locutor dependen muchas cuestiones. Tenemos ejemplos durante los siglos, ¿sí? De las noticias que fueron transmitiendo los locutores, que hasta cuestiones que eran falsas, la gente se las creyó de verdad. ¿Por qué? Porque las dice un locutor, y a un locutor se le cree, ¿sí? Bueno, así empezó todo, claro. Así empezó todo, claro. Absolutamente. Entonces, El derecho a la exacto. Bueno, pero también información. el locutor puede decir, por ejemplo, que vamos, Instagram y eso, y estamos modernos, somos educados, pero vamos a decir las cosas como son. Un locutor puede, ahora puedo poner yo la tele y puede aparecer que dice que la doctora Cintia Velázquez es una HDP, para el que entiende, ¿sí? Y, o sea, me está insultando, ¿sí? Insultando, claro. Exacto, entonces me está insultando. Y lo que puede decir es que Cintia Velázquez es una malvada, ¿sí? También, y que le gusta maltratar animales, ponele. Entonces, ¿ahí qué hizo? Ahí cometió delitos de injurias y de calumnias, ¿sí? ¿Cómo Los dos. Siempre se usan los términos como sinónimos, pero no son sinónimos, son cuestiones distintas. En uno de los términos nos referimos a hechos y en el otro nos referimos a delitos, ¿sí? La injuria, cuando nos injurian, están diciendo, nos están insultando, ¿sí? Nos están diciendo que nosotros cometimos hechos, ¿sí? Que son, que nos están injuriando, ¿sí? Hechos que no son delitos, por ejemplo, ¿sí? Que soy malvada. El ser Claro. malvada no es un delito, pero sí No, es un delito hoy en Argentina el es una maltrato ofensa. animal. Sí, pero igual es una ofensa Porque, al honor de la claro, persona, ¿no? exacto. En la injuria lo que hace es hablar de mí sobre un hecho. Como bien dijo recién Vivi, lo que está haciendo es sobre el honor de la persona, ¿sí? Entonces, no está diciendo que yo cometí ningún delito, sino me está calificando y me está deshonrando, ¿sí? Y estos delitos están previstos en el Código Penal. Pero antes de pasar a lo del Código Penal, te voy a explicar bien qué es la calumnia, que es distinta a la injuria. Cuando ya nos calumnian, por ejemplo, en el ejemplo que di recién, me estaba diciendo que yo maltrato a los animales. Y eso Un hoy en hecho. Argentina, claro, eso es un delito. Hoy, Un, el ah, maltrato hoy animal, es ¿sí? Está sí. penado, claro. O, por ejemplo, me puede decir que yo soy una falsificadora o que yo le robé, o le robé Ahí, a él o a alguien. O sea, me está acusando de un pero delito. de No un delito dijo, y como vos decías hace un ratito, hubiese robado, podría haber robado, no usó un pero ahí condicional. requiere, Cintia, una investigación para ver si lo que está diciendo es Exactamente. verídico o no. Exacto. Pero vamos a aclarar algunas cuestiones en estos minutitos que nos quedan. Cuando vemos en los programas estos de chismes, estos delitos de injurias y calumnias, de calumnias e injurias, sí es un delito, pero tiene que existir una querella, la tiene que promover una persona particular, una persona, sino que no la promueve como cualquier otro delito, tiene la obligación de llevar adelante la investigación el Estado, ¿sí? En los delitos, ¿sí? Cuando hay un robo, un asesinato, ahí vimos que hay un fiscal y es el Estado quien lleva adelante el proceso, quien se encarga de investigar, ¿sí? Bueno, sin embargo, en lo que es calumnias e injurias, es un delito que está
en el capítulo 2 del Código Penal, ¿sí? Y que es contra el honor de las personas, está previsto contra el Código Penal, no tiene pena de prisión, ¿sí? Tiene una pena pecuniaria, pero no lo lleva adelante, para decirlo en un lenguaje llano, que se entienda, la Fiscalía, sí, el Estado, sino que lo tiene que promover el particular a través de una querella, se llama, ¿sí? Entonces, como decía antes yo, los programas de Chimentos dicen, sí, cometió delito de calumnias e injurias, le voy a meter una demanda. No, está mal dicho, ¿sí? Es una querella. Y Cualquier además tenés cosa, que carta documento. Se dice hoy, carta, carta documento, documento. bozal legal, que es una medida Bozal cautelar. El legal, bozal legal que no no existe como tal así, no se imagina así, es una medida cautelar, es algo que te prohíben hablar de una persona, ¿sí? Bueno, medida cautelar, hablemos como corresponde. Y como querella, corresponde. perfecto. Exacto, no se llama bozal legal, sino que es una medida cautelar. Bueno, y entonces lo tiene que promover el particular que se sintió injuriado o calumniado, ¿sí? Y demostrar que, por supuesto, no estuvo en la cabeza de él hacer ese delito, cometer ese delito, o que lo injurió o lo deshonró, ¿sí? Porque no es verdad, porque Cintia Velázquez no es una HDP, porque no es una malvada, ¿sí? Y Ahora, después ¿qué pasa si, o sea, primero hablamos que el periodista o el comunicador, el locutor, tiene que cuidar su vocabulario, el uso de los tiempos verbales, lo que asevera o no, por eso tiene que ser no asertivo en los vocablos que utiliza. Pero además, para no verse tan afectado, también puede remitirse a lo que es algo de interés público. Por ejemplo, hablar desde ahí, ¿no es claro, cierto? bueno, Porque si vos te suponte referís que a la alguien, información de interés público, ¿puedo por entenderlo así? ejemplo, que si alguien dice algo de vos y estás ocupando un lugar como funcionaria pública y dicen que, no sé, que estuviste delinquiendo, ¿no es cierto? Robaste algo que pertenece a la comunidad, al bien de todos, al bien común, en ese caso sería más leve, digamos, el Bueno, te lo efecto, explico. más de El periodista. ejemplo que acabas de poner vos sería dijimos que había injuria o calumnia. Como explicamos recién, sería una calumnia, porque me acusa de un delito, de robar, ¿sí? Claro, Luego, si antes pero vos te referías a la bueno, información pública, sí. yo como funcionaria pública estoy obligada a rendir cuentas. Todos los entes, los organismos del Estado deben rendir cuentas, deben dar información. Esa información el Estado lo tiene que poner disponible para todos los habitantes, ¿sí? Para todos los argentinos, para todos los Sí. argentinos que quisiéramos consultar esa información Claro. pública. ¿A qué nos referimos? Al presupuesto, a cómo se utilizó. Por ejemplo, también es muy común ir a averiguar a los datos del INDEC, que es una información pública, ¿sí? Eso es bien común. Entonces vos entrás en el organismo o en la página oficial y te bajas el último estado, ¿sí? El último Es informe. decir, Yo, por ejemplo, esta semana para algo que presenté de alimentos, me bajé el último informe de INDEC para ver el porcentaje de inflación y cómo se iba desarrollando la cuota alimentaria. Esa el es una periodista información de tiene que ir, interés público. claro, a las fuentes, a verificar lo que está diciendo siempre, y por otra parte, tiene la obligación de decir cuando algo ocurre y tiene que ver con un funcionario, la forma en que se dice, pero lo tiene que informar. Cuando es de Exacto. orden, como decíamos, de que afecta al bien común o al bien social o de interés público, me estabas diciendo, en ese caso, ¿le cabe una Bueno, multa ahí o está. no? Vamos rapidito porque yo veo que quedan los últimos minutos, ¿viste? Como hago siempre vivo, como que me pongo, son y 43. Bueno, Vos entonces, relajate que yo te estábamos con, dale, dale. información de interés público. El locutor, dentro de sus funciones está el darla, lo habíamos explicado desde el principio, que una de las Bien. funciones del locutor es dar información, hacer los copetes, dijimos, ¿sí? En los noticieros, tiene que haber por lo menos un locutor. Bueno, dentro de sus funciones puede incurrir tal vez en calumnias e injurias. Ya explicamos qué era la injuria, ya explicamos qué era la calumnia, que eran delitos, quién los tenía que denunciar, explicamos de qué se trataba una querella,
sí, que no actuaba el Estado, sino que se tenía que presentar un particular. Bueno, ¿cómo Bien. nos cuidamos siendo locutores de caer en esto? ¿Cómo? Usando información veraz, ¿sí? Una de las fuentes de la información veraz es la información pública que acabamos de explicar. Todo ente, organismo del Estado tiene la obligación de dar información, ¿sí? Y de ponerla pública. Entonces, la recomendación es que uno, para dar noticias, su fuente sea la información pública. Ujú. Pero si pasa que un productor, que algo que estoy obligado a decir algo, puedo caer en este delito de calumnias e injurias, ¿sí? Bueno, pero como bien vos decías antes, lo podemos subsanar hablando en un condicional siempre, ¿sí? Y también los Exacto. medios sabemos que tienen buenos departamentos de legales, ¿sí? Y que los productores los usan y chequean la información y pasan los filtros. Ahora vamos acá a filtros y llegamos a, ¿me van a censurar lo que voy a decir? En pos de no caer en los delitos de calumnia e injuria. ¿Voy a estar censurado? No, porque es otra cuestión que, como estuvimos hablando de la jerarquía constitucional, en Argentina, obviamente, y en la mayoría de los países del mundo, no está permitida la censura. Vuelvo a repetir que estoy hablando en un lenguaje llano y claro como para que se entienda, ¿sí? Para que lo entienda Juan Fidalgo, que entró, Analía, bueno, ahí vemos a colegas, libros de derecho, Vani Babajano, que también es otra comunicadora Un saludo muy a buena. todos. Hagan preguntas, Bueno, chicos, hagan preguntas. Sandra Rodríguez, bueno, los vamos saludando. Cintia, Entonces estamos justo te iba a hablando en un lenguaje preguntar llano. en el caso de un periodista que debe remitirse a una línea editorial, porque hablamos de la censura, que no existe, o sea, que no se daría, pero la No debería autocensura existir. no debería existir, pero la autocensura que se produce en ese punto cuando en un medio de comunicación, un periodista, un comunicador, un locutor, está en ese medio y no responde esa línea y muchas veces termina siendo despedido, ¿no? Porque nos estaría faltando la legitimación a partir de la cláusula de conciencia y otras cuestiones que vienen posteriormente, que no se estarían dando. Entonces, ahí Bueno, aclarame qué pasa con ese tema. ¿Qué le pasa al trabajador ahí? si hablamos de censura tenemos que remitirnos a distintos conceptos. Y acá yo estoy viendo que me hace así Andrea Laura Efron y no quiero dejar de saludarla, ¿sí? Así que bueno, tenemos que remitirnos a distintos conceptos de censura. La autocensura, la censura directa, la indirecta, la censura legal. Bueno, en estos minutitos tratemos de explicarlo así rápido. Brevemente. Dijimos, la censura no debe existir, la autocensura es una cuestión de cuidado, ¿sí? De un filtro que uno le aplica a las cuestiones que quiere comunicar, ¿sí? Entonces, en eso está, en su conciencia, el tema de la autocensura. Luego, la censura directa e indirecta, es lo que vos hablabas de la línea editorial. Y uno también en Argentina tiene libertad de expresión, libertad para trabajar, y también dentro de eso tiene la elección que hace, ¿sí? En dónde trabajar. Me imagino que trabajar en un medio que no tiene la misma línea editorial que uno, debe resultar bastante incómodo. De eso me podés hablar Sí, vos si tenés experiencia. Yo no engorroso tengo experiencia. seguramente y despierta miedo porque ese profesional puede verse afectado en otros medios por la misma situación. Se hace Exacto. el miedo a no tener trabajo. Siempre se maneja mucho el tema de la pérdida de trabajo, del tema económico. Esto se da seguramente cuando el medio cambia de dueño, ¿sí? Para decirlo de una forma Bien. burda, ¿sí? Cuando se van vendiendo los medios, esto es lo que se da. Bueno, acá lo que yo recomiendo es que se asesoren legalmente, que Ujú, por vean cómo charlan supuesto. con los productores, qué es lo que van a decir. Siempre hay una parte y una contraparte en los programas, ¿sí? Y Como para está ver la quién le va a tomar. asociación de Exacto. locutores Pero que también puede pero una intervenir. cuestión que sí hay que tener cuidado y ser muy cuidadosos es el tema de la censura legal, lo podemos llamar así, Sí, ¿sí? Eso por sí, o sea, ejemplo, y por ejemplo cuando no podemos hablar de causas que no son, causas judiciales que no son públicas. Por ejemplo, un ejemplo común es que las causas de familia
están reservadas, ¿sí? Son reservadas y no son públicas, con lo cual no se podría ventilar en medios, ya sea en formato noticia, en formato chisme, ¿sí? En internet, en distintos portales, no se Sí, es podría cierto, ventilar los detalles de una causa claro. donde hay en familia menores, por ejemplo, ¿sí? O donde se están El tema de los dirimiendo menores cuestiones de familia. es fundamental, el tema de los menores y la imagen del menor que necesita la concesión de la imagen, la autorización. Eso es algo que seguro se va a tapar o se va a censurar porque es legal. Y bueno, lo que decías antes de las familias, cómo se pueden ver afectadas cuando la noticia está hablando, ya lindando lo moral, ¿no? Porque por la Sí. noticia a veces, y no es por la noticia cualquier cosa, sino hacerlo con ética y viendo hasta dónde afectás lo que es lo público y lo privado, porque ahí Sí. empieza el gran tema. Yo siempre me manejo hablando con ejemplos que considero, me dirás vos, que se entiende mejor. Pero, por ejemplo, cuando pasa un hecho de, vamos a decir, a ver, de violación en un barrio humilde, y que vaya un medio o un periodista y diga, y muestre con el micrófono y diga, ay, ahí está saliendo el violador, y le muestren la cara, lo identifiquen. Esa persona todavía no está juzgada, ¿sí? No tiene una condena firme que lo convierta en una persona que cometió un delito, ¿sí? Y tiene que pagar. Y vemos que detrás de eso, después puede venir una revancha para con su familia, ¿sí? Entonces, eso lo dejo solo como ejemplo, ¿sí? Si no se Que piensan se las podría evitar consecuencias. individualizar, que tiene consecuencias, que se podría evitar individualizar a la persona. Y no es solamente acá hablar con un tiempo verbal determinado, incondicional, ¿sí? Podría ser porque tal No, vez no, el en este daño ya caso está no. hecho. Pensá Claro, el también daño en las ya está redes hecho. sociales. Hoy, Cintia, las redes sociales, la condena social es de gran peso, enseguida circula y Exacto. todavía La no condena está social juzgada yo me una refiero persona. para el supuesto delincuente y para la familia, ¿sí? Hay que Y la tener familia mucho estoy hablando que cuidado. también hay menores, ¿sí? Entonces, con eso es una responsabilidad del comunicador, ¿sí? No, el título que le pusimos hoy a nuestra charla, ¿sí? Que era transitar la profesión con responsabilidad, ejercer la profesión de locutor con responsabilidad. Para Y ejercer para con eso se responsabilidad. estudia, Exacto, claro, eso iba se a estudia. decir. Uno tiene que conocer la legislación, ¿sí? ¿De qué viene esta profesión? El marco legal, el límite, desde acá hasta acá me puedo mover, ¿sí? Ojo que pasa esto, no por nada en las carreras estudian la parte legal, ¿sí? Justamente esto de calumnias, injurias se estudia, ¿sí? Se estudia. Entonces, tener cuidado, esto es lo mínimo, lo que podemos decir en 50 minutos en un vivo de Instagram, ¿sí? Sí, Los se nos que va medio acabando, Cintia, pero pues, no quiero dejar pasar el tema de los convenios laborales que defienden los derechos de los trabajadores del locutor, también tantas horas expuestos, que cada tanto tiempo tienen derecho a hacer descanso, ¿no es cierto? exacto, Eh, y además los contratos, porque el locutor, vos sabés que muchas veces, bueno, la voz y la voz pesa tanto como la imagen. ¿Por cuánto sí. tiempo estás cediendo el derecho sobre tu voz y tu imagen? En este caso, la Claro, bueno, voz. eso está también Muy regulado que delicado. se tiene que pagar. O sea, si ustedes van a ver en el sindicato, en el SAL, como les hablábamos hace un ratito, eso está tenido en cuenta totalmente, como dice Vivi, al detalle, ¿sí? Se paga por la grabación, se paga por la cantidad de frases que uno va a grabar y se paga por la cantidad de veces que lo van a repetir y por el tiempo que lo van a repetir. Eso está muy, muy Sí, clarito, chicos, en la parte eso. de convenios en el SAL, ¿sí? Eso está, o sea, por eso les decía que como los abogados nos matriculamos, como las profesiones liberales nos colegiamos, está bueno estar habilitado como locutor, cumplir con todos los requisitos, y esto es lo que yo decía del paraguas legal que te da, ¿sí? Que te cubre. Vas a estar cubierto en tu profesión con los colegas que se dedican a representarte, ¿sí? No sé si se Bueno, escucha, ahí, si se cortó. la última parte se cortó, Cintia.
¿Sabés por ¿Te qué vas a se estar corta? amparando Cuando me entran los legalmente? mensajitos. Cuando me entran los mensajitos de Instagram y del WhatsApp, Y bueno, se corta. abogada tenías que ser, te están llamando ¿Viste? todo el Están tiempo. a full, a esta hora están a full los mensajitos. Bueno, ahí dice Juan Mira, y Andrea dice excelente charla, muy gracias. interesante la charla, dice Andrea. Así que bueno, lo que yo les iba a decir es que las dudas que tengan, no duden en consultarme, ¿sí? Me mandan un mensaje privado, yo los ayudo con las dudas que tengan. Así es, gracias Cintia por todo tu tiempo. Cuanto más informados estamos y conocemos el régimen legal y demás, también con este manejo de la información vamos más seguros por la vida y en nuestra profesión, haciendo las cosas con ética, con responsabilidad como corresponde, en el medio en el que estés. Exacto, exacto, es Porque, así. porque Cuanto más uno informado está, la- mejor anda por la vida. Bueno, un beso enorme. mejor. Muchas gracias, Cintia. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por acompañarnos. Y continuamos seguramente esta noche con René en los encuentros por la pasión de la locución, reunidos ahí y en las masterclass y en el Congreso de la Voz. Gracias. Gracias, y que anden bien. Chao.